Alberto Capella Ibarra es abogado de profesión, nacido en la ciudad de Tijuana, Baja California, en donde ha ocupado distintas posiciones en la iniciativa privada de manera permanente en organismos civiles, sociales y profesionales. Se ha enfocado en el tema del combate a la corrupción en pro de la transparencia y seguridad. En el 2006 inició un intenso activismo social en temas de seguridad ciudadana, siendo presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Baja California. También encabezó una marcha por las víctimas de inseguridad en Baja California. Ha estado en el gobierno en 2007, fue invitado a ser secretario de Seguridad Pública Municipal. Y así, Jesús Alberto Capella ha estado constantemente en temas de seguridad involucrado. Él fue el secretario de Seguridad en el estado de Quintana Roo y ahora, después de esta manifestación que acabamos de ver, han rodado las cabezas por parte del gobernador. Jesús, te saludo en este espacio. Platícanos, ¿qué pasó? ¿Cómo estás, Pedro? Pues simplemente pues un acto de responsabilidad que hay que asumir ante un hecho sumamente inaceptable y vergonzoso. Si bien es cierto, planteamos siempre una instrucción que había girado el gobernador de manera muy enfática, que se cumplió pues prácticamente en 8 municipios, parcialmente en Benito Juárez, en donde pues no hubo ningún incidente, pero lamentablemente, dada la magnitud de ese tema, quise enfocar la concentración básicamente de lo que había sucedido en la responsabilidad de los mandos policiales. Y como tenemos un esquema de mando único, bueno, pues yo dije, para efectos de que se dé la suficiente transparencia en las investigaciones y poder determinar la responsabilidad de quienes estuvieron en ese momento asumiendo el control del operativo, que se convirtió en descontrol. Y desde minutos después de los hechos, yo hablé con el gobernador y dije al gobernador, pues esto es inaceptable, no se cumplieron las instrucciones que giramos. Yo no estaba presente, pero pues estaba en Tijuana, lamentablemente, ahí con el fallecimiento de mi señor padre. Y bueno, pues lo único que quise hacer es enfocar de toda esta presión que se genera en un hecho tan denostable en el lugar en el que debe de estar, porque empezó a manejarse un debate ya político partidista y una serie de señalamientos que desde mi punto de vista son más un estorbo para resolver la realidad y poder delimitar quién se equivocó y hacer justicia, y evidentemente que se paguen las situaciones de orden penal y administrativo que una situación de esta naturaleza merita, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso. Me he caracterizado por asumir responsabilidades en todo el contexto de la palabra y no eludir, aunque no haya correspondido en esencia una decisión de mi parte, pero sí finalmente hay una responsabilidad de carácter moral que asumo y que, bueno, pues no estaría tranquilo con mi conciencia si no fuese así, y sobre todo por las dimensiones de esta enorme estupidez que se cometió el lunes pasado. Dime una cosa, llama mucho la atención, primero que nada, que hayan llevado armas a este tipo de manifestaciones. Hay protocolos en ello. Y tú como miembro de seguridad sabes perfectamente bien que hay protocolos de actuación, de encapsulamiento. Los policías deben de tener un entrenamiento para poder dispersar estas manifestaciones, inclusive, uso de gases lacrimógenos, balas de goma, toletes, N cantidad de cosas antes de llegar al disparo de pólvora, ¿Qué
¿Qué pasó? O sea, ¿qué explicación le podemos dar al auditorio? Y obviamente lo primero que quiero hacer con el auditorio es deslindar de todo tipo de responsabilidades a las que tú puedas llegar a tener. ¿De dónde provinieron los disparos? ¿Fueron federales? ¿Fueron estatales? ¿Fueron municipales? ¿A quién asentían? ¿De quién recibían órdenes? ¿Quién pudo haber dicho disparen al cielo? O sea, ¿quién en su sano juicio dice disparen al cielo para dispersar? ¿Alguien tuvo que haber dado esta indicación? Pues mira, primero el protocolo me queda perfectamente claro, Pedro. Me tocó pues participar en no menos de unas 300 manifestaciones por la enorme movilidad social que hay en Morelos, que fue mi responsabilidad previa, y nunca tuvimos un problema de esta naturaleza porque se cumplían a cabalidad todas las instrucciones. En mi segundo a bordo en aquel tiempo era el comandante José Francisco Javier Virruete Munguía, y era un personaje con una enorme capacidad evidentemente operativa. Entonces nos dividíamos la chamba cuando había situaciones de esta naturaleza, y lo primero que hacíamos era pues como prefectos de secundaria, no revisar que todos trajeran el uniforme perfectamente establecido, pero en este caso era la no portación de armas de fuego. Entonces me tocó en muchas ocasiones sancionar, inclusive arrestar policías que por alguna situación de olvido incumplían con esa responsabilidad. Aquí en este caso falla totalmente la planeación, la supervisión y la ejecución del asunto. Y obviamente pues hay una responsabilidad de los mandos. Cada vez que veo los videos y me pregunto qué nivel de repito la palabra, de estupidez de los mandos de permitir obviamente esa circunstancia. El primer anillo que llegó de elementos policiales estaba cumpliendo a cabalidad con el tema. Ni siquiera llevaban ni gases ni balas de goma, porque inclusive eso lo habíamos prohibido el día de la manifestación, pero se ven superados en cantidad obviamente de personas. Piden apoyo, y las unidades que llegan son unidades de sectores que estaban cercanos, que obviamente pues venían armados, ¿no? Entonces son 6 elementos que llegan, que hacen las detonaciones al aire, violentando todos los protocolos, en una trifulca en donde había el enorme riesgo de incendiar Palacio Municipal, que al final del día pues hubiera resultado menos costoso que la enorme estupidez de dispersar a la multitud como se finalmente se hizo. Entonces yo planteaba que, al margen de quien haya dado la instrucción o el mando que haya sido permisivo en una situación de esta naturaleza, el mando superior jerárquico pues debe asumir su responsabilidad en este caso, porque pues debe claro, no, digo, responsabilidades. Queda claro tu compromiso con las indagatorias, o sea, eso me queda claro, Alberto, pero también creo que la población y la gente lo que quiere es ver a alguien tras las rejas. ¿Para qué no hacemos? Queremos ver a alguien que sea responsable de decir, a ver, ¿por qué dispara? Ya sea el oficial, puede ser el oficial que decidió en un acto de desesperación disparar al cielo, o puede ser una indicación de provocación, porque ¿cómo viste la reacción de la presidenta municipal? Pues mira, básicamente mi decisión, Pedro, es evitar, o sea, hay un grave conflicto que quienes manejamos estos temas y tenemos este sentido de compromiso al tema de seguridad, sabemos. Ahorita hay una crisis que se genera por esta inaceptable actuación de la policía. Y la conclusión, hay una crisis. Pero ¿ha habido separación de cargos de los mandos municipales? Sí, eso lo hicimos de forma inmediata, y yo quise poner el ejemplo, obviamente poniendo mi tema, que está viendo que probablemente dentro de toda la línea, finalmente en temas de carácter de responsabilidad de índole legal, pues voy a quedar finalmente fuera, porque pues la instrucción que se giró fue muy concreta y la que se hizo fue otra. Entonces, de alguna manera eso me queda claro, ¿no? Creo que este no es un problema en términos legales tuyos, Alberto. O sea, el problema es el problema está
una responsabilidad moral de tu parte se aprecia, es loable. Los que te conocemos, Alberto, sabemos que eres un hombre con un sentido comprometido hacia lo que haces y en tu trabajo, y desde aquí te lo agradecemos. Sin embargo, lo que queremos ver es que esto se llegue a una claridad, porque estamos viendo periodos de algidez, estamos viendo estas manifestaciones feministas, no nada más es Cancún, pues las vimos en la Ciudad de México, las vimos en Guadalajara, las estamos viendo por todos lados, pero también estamos viendo grupos anarquistas, y aquí te la suelto, como Antifa, que llegan a querer sembrar un desorden público. México está en un punto de ebullición en donde hay una algidez social tan grande que puede haber sectores provocadores dentro de los provocadores de las manifestaciones, como dentro de los mandos policiales, que pueden también tener indicaciones por parte de quien quiera provocar el hacer este tipo de acciones para provocar estallidos sociales, y con ello pues tú sabes que el Estado es el Estado, ¿no? Sí, esa es una hipótesis sustentada en probablemente participación, no necesariamente de estos grupos, sino probablemente de situaciones relacionadas con la delincuencia. Pues tú sabes que hay agitadores, hay agitadores, Alberto, y hay agitadores tanto dentro de las manifestaciones como los anarquistas, pero no podemos descartar agitadores dentro de las fuerzas policiales. También hay, y también existen, y también hay estos protocolos de decir, ¡ay, fue el Estado!, para después acabar teniendo renuncias lamentables como la tuya, que aunque abonan mucho en un proceso de ética personal, no abonan en el sentido de querer tener una policía más justa y más transparente. Nosotros queremos ver a Alberto de regreso en sus funciones con la integridad que siempre has tenido en tu trabajo. Perderte a ti no sería ganar nada. Sí, y fíjate que en ese sentido una de las hipótesis que traemos pues está relacionada precisamente con esa intención de desestabilizar las instituciones, porque hace 25 meses que llegué yo a Quintana Roo, pues obviamente el crimen organizado tenía cooptado un sector importante de la policía municipal de Cancún. Yo no estoy aquí, mi pecho no es bodega, tú nos conoces, Alberto, pero a mí me llama mucho la atención que en un estado con un gobernador panista, en un estado con un gobernador de Movimiento Ciudadano y en un estado con otro gobernador panista, haciendo un triángulo en Quintana Roo, Chihuahua y Jalisco, existan este tipo de confrontaciones que tienen como símil actos de provocación. En Guadalajara, lo que vimos en las manifestaciones después de la lamentable fallecimiento de este chavo con el tema de la máscara que no se la quiso poner, y la policía, ¿no? Porque nuevamente ahí es la fuerza policial. En Chihuahua tenemos nuevamente un acto también con autoridad, con la Guardia Nacional, en donde tenemos otro acto en donde muere una persona producto de un disparo de bala, y ahora en Quintana Roo con otro acto de provocación de la institución policial, con una represión de una manifestación de feministas. Piensa mal y aceptarás, Beto, sí, pero 3 policías, Chihuahua, Quintana Roo y Jalisco, panista, Movimiento Ciudadano, y después de las declaraciones del gobernador de Jalisco, esa de los sótanos del poder, a mí no me hacen más que pensar que esto puede ser un acto de provocación por parte, y me la voy a aventar, del gobierno federal para alterar el orden público en estados que no son de su partido político. Digo, qué feo, pero a eso hemos llegado. Yo lo que pensaba, Pedro, en la parte que a mí me toca en términos de seguridad, yo el planteamiento que hacía era que pues tenemos ahorita esta crisis que hay que resolverla, obviamente transparentar. Pero no podemos ser cortoplacistas, o sea, tenemos que ver también, señores, vean por favor el escenario. 3 actos en donde la autoridad está... Lo primero que quieres hacer para desestabilizar un estado es generar descontento ante sus mandos. ¿Qué están generando? Digo... Son ideas que te pongo sobre la mesa, porque a mí me da mucha pena ver un hombre como Alberto no ejerciendo lo que mejor sabes hacer, que es cuidar a la ciudadanía. Así de fácil. Sí, te doy tus comentarios finales.
Sí, yo nada más te comentaba, la preocupación que yo sigo teniendo es no solamente el tema de la crisis en el momento, sino la poscrisis. O sea, hay un tema de gobernabilidad en las instituciones que es muy importante, y al momento de deslegitimarlas, como lamentablemente se dio por una tontería de estas dimensiones, pues evidentemente te genera un conflicto que tendrás que cargar, porque gobernar instituciones de esta naturaleza es sumamente complejo. Claro. Entonces, bueno, ¿qué pasa posconflicto? O sea, lo que nace en la naturaleza del tema es un tema de violencia contra la mujer. Claro. Y para poder combatirlo necesitas instituciones profesionales sólidas, obviamente redireccionadas protocolos, a la hermano, protocolos. Hay protocolos distintos. Pero ahora, los protocolos existen, Betón. Lo que estamos viendo aquí es una falta de ejecución. Exacto. ¿Y por qué la falta de ejecución? ¿En dónde se rompió la cadena de mando? Tú sabes que en donde tú estás, lo que impera es el mando y la autoridad. Lamentablemente se me ve el tiempo. Tenemos mucho de qué hablar. Y antes que nada, te agradezco tu labor y la labor que le has prestado siempre a los y las mexicanos. Te agradezco muchísimo, Alberto. Un fuerte abrazo a usted. Igualmente.